Vale, pues hoy vamos a empezar trabajando con los operadores lógicos, que son unos operadores que en principio parecen un poco artificiales, pero que ahora luego verás cuando hablemos de estructuras condicionales que realmente tienen su gran utilidad. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir edad, o no puedo decir edad, tengo que decir int edad es igual a 42. Ahí tengo una variable. Y ahora voy a decir que, por ejemplo, int día de la semana va a ser, hoy es el día número 4. En lugar de decir día de la semana como número entero, podría decir que es de tipo string. Pero, sin embargo, el tipo string, como el otro día empecé a decir y hoy de hecho demostraré, técnicamente, aunque se haga pasar por un dato primitivo, no es un dato primitivo, sino que es un objeto. Ahora, a continuación, hablaremos de ello. Entonces, por eso de momento estoy poniendo el día de la semana como un número entero en lugar de como un string de una cadena de caracteres. Y yo ahora voy a decir lo siguiente. System.out.println. Vale, y voy a decir. mm, Mi edad, voy a decir lo siguiente. Voy a ver si es cierto o no. Y voy a decir, paréntesis, edad. Voy a ver si es cierto que mi edad es mayor que 42 y, y al decir voy a poner dos ampersands mayúscula 6 y día es igual a 5 a viernes, ¿vale? Entonces yo estoy preguntando aquí no una cosa a la vez, como hemos hecho hasta ahora, sino dos cosas a la vez. Yo quiero preguntar si algo es cierto y si además algo es cierto. En este caso, humanamente, digamos, es cierto que edad es mayor. Espérate, esto es lo que quería. Vale. ¿Es cierto que edad 42 es mayor que 40? La respuesta sería sí. Es cierto que 42 es mayor que 40. Pero, ¿es cierto que día es igual a 5? No. En ese caso, no es igual a 5. Los operadores booleanos técnicamente funcionan prácticamente que en cualquier idioma, digamos en español en este caso. Entonces yo te pregunto, ¿es cierto que mi edad es mayor que 40 y es cierto que hoy es viernes? Tú me dirías, hombre, si me dices y hoy es cierto, pues yo te diré que no, porque esto es cierto, pero esto no lo es. Los lenguajes de programación funcionan igual. Entonces le doy aquí a play y verás que me dice false. Un momento, que está ejecutando. Y me dice, voy a ver si es cierto o no. Y me dice false. Ahora a continuación voy a hacer lo siguiente. Voy a ver si es cierto o no. Y entonces, ahora, en lugar de poner dos ampersands, lo que voy a hacer a continuación es poner dos barras verticales, lo que en informática se llama dos pipes. Son dos caracteres que, no sé, tú en tu caso igual habrás usado alguna vez, la gente que no ha programado nunca no los ha usado nunca. Se utilizan con la tecla en Mac, la tecla Alt derecha, en Windows la tecla Alt GR, que está a la derecha de la barra espaciadora, y el número 1 del teclado. Y entonces aparece una y dos barras verticales. Es algo que, de hecho, salvo en programación, prácticamente nunca se usa. Quizás en ofimática alguna vez para separar valores, pero en definitiva es un carácter que no se suele usar todos los días. Se llama pipe o también barra vertical. En tu teclado es posible que aparezca en el número 1 una barra separada en dos segmentos, mientras que en el ordenador sale un solo segmento. Y es normal, perfectamente, ¿vale? Entonces, la barra esa, la doble barra, de hecho, se lee como OR, o lo que es lo mismo, o en castellano. Y entonces esto se traduce, ¿es cierto que la edad es mayor que 40 o el día es igual a viernes? Entonces, antes de hablar de lenguaje de programación, pensemos en cómo se validaría esto a un nivel humano, en español. ¿Es cierto que mi edad es mayor que 40 o es cierto que día es igual a viernes? Es cierto, ¿vale? Porque es o uno u otro. Este no es cierto, pero este sí, ¿vale? Con lo cual, en el lenguaje de programación funciona igual que en un lenguaje humano,
Por tanto, pulso a play y me dice que true. ¿Cuál es la conclusión que obtenemos hasta este momento? La conclusión que obtenemos es que con el operador AND todos los elementos evaluados, porque yo aquí he hecho un ejemplo con 2, pero se puede evaluar 3, 4, 5, 6, los que tú quieras. Con AND todos los elementos evaluados tienen que ser ciertos para que la expresión global dé cierta, y si no, da falsa. Y con el operador OR, con que uno de los elementos evaluados dé cierto, la operación da cierta. Ahora, evidentemente, el operador OR pues tiene también sus limitaciones. Si digo, ¿es cierto que edad es menor que 40 o es cierto que día es igual a viernes? En este caso, ni uno es cierto ni otro es cierto. Y por tanto, cuando yo ejecuto de nuevo la validación, me dice false. Porque por mucho que le ponga un OR, ni esto es cierto ni esto es cierto. Luego al final, la validación da falsa. Esto que acabo de comentar parece algo bastante marciano, parece algo como complicar lo que no tendría por qué ser complejo, pero más adelante vamos a ver en prácticamente cualquier proyecto que hagamos que los operadores booleanos nos vienen muy bien para no tener que realizar varias evaluaciones independientes, sino para poder realizar múltiples evaluaciones en una sola línea. A continuación voy a crear un nuevo proyecto. El proyecto va a ser de tipo Java. Se va a llamar proyecto Java 5. Fijémonos, como hemos cambiado de día, tenemos que fijarnos en que el programa recuerde la ubicación donde estamos guardando nuestro proyecto. Sí que queremos crear un main class. Bueno, pulsamos finish. Bien, y teniendo en cuenta que Java deriva de C, debo decir en primer lugar que las cadenas de caracteres no son datos primitivos, sino que forman parte de una clase de tipo string. Esto se sabe porque la clase de hecho empieza por mayúsculas. Démonos cuenta que si pongo int edad, int empieza por minúsculas, ¿vale? Es un tipo entero. Pero si pongo string, tengo que ponerlo con mayúsculas. Eso quiere decir que esto de aquí no es un dato primitivo, sino que es una clase que se hace pasar por datos primitivos. Es normal que ahora mismo, a día de hoy, no entendamos cuál es la diferencia, no entendamos cuál es el significado y no entendamos para qué sirve esto. Sin embargo, no pasa nada, porque como dentro de poco vamos a estar creando nuestras propias clases, en ese momento entenderemos cuál es el significado de esto que estoy diciendo. Yo digo string, día de la semana, y entonces ahora sí puedo poner comillas y puedo poner, por ejemplo, jueves. Y entonces ahora puedo venir por aquí. Verás, vamos a ver, más que efectivamente, dicho así, sí que es cierto, pero esa afirmación es un poco incompleta, en el sentido que tenemos varios datos primitivos, dentro de los cuales, voy a mutear un momento esto, dentro de los cuales hay múltiples tipos de datos primitivos que nos sirven para introducir números. Entonces, tenemos int edad, que me sirve para introducir números enteros, pero tenemos también byte, que nos sirve para introducir números cortos, hasta 128. Y también sirve para el tipo byte para introducir números. Tenemos float, por ejemplo, que nos permite meter decimales a los números. Tenemos... hola, ¿qué ha pasado por aquí? Ah, sí. A ver. Bueno, en este caso he puesto un float, pero me está diciendo que debería haber puesto un double. Pues tengo también double. Y luego también tengo un dato llamado long, un largo, que es para... Me dice, cuidado, este no es compatible con este, que es para meter números muy largos, números muy grandes. En este caso, integer number too large. Vale, que es para meter números muy grandes. Entonces, dentro de los datos primitivos hay un dato primitivo que es char. Y de hecho, no es que te lo diga yo, es que fíjate que he escrito char y se pone de color azul. Quiero decir que el programa reconoce que es un tipo de dato primitivo. Entonces, char character es igual a A.
y ejecuto y esto funciona perfectamente. Creo que en este caso, claro, me está diciendo que es un tipo incompatible, ¿vale? Con lo cual tengo que poner ampersand A o algo así, no lo suelo usar, ¿vale? Entonces, el carácter, un momento, que ahora me he quedado yo con el resquemor. A ver, un momentín. Java declare char. Vale, muy bien, fantástico. No, pero no. Char variable. Y fantástico, vamos a ver. Vale, pues debería funcionar. Bien, voy a poner comillas sencillas en lugar de comillas dobles. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, yo puedo declarar un carácter como tipo primitivo de Java. Con lo cual tú dirías, a ver, si puedo declarar un carácter, pues ¿qué me cuesta decir char día de la semana es igual a viernes? Pero hay un problema. Pongo una V y fíjate que funciona perfectamente, pero pongo viernes y me dirá que no. De hecho, fíjate que pongo vi y solo por poner vi ya me dice que no. Pero pongo una V y entonces me dice que sí. Cuando yo enseño esto, especialmente en cursos de C, donde en C no tenemos por defecto la clase string, pero la podemos poner, por supuesto. Los alumnos, claro, se ven muy, ¿cómo te diría yo? Muy contrariados porque dicen, oye, pero por favor, ¿cómo puede ser que pueda declarar un carácter y no puedo declarar un string? ¿No puedo declarar dos caracteres? Entonces debemos tener en cuenta una cosa, y es que declarar un string es algo que a día de hoy, en 2020, podemos pensar que es totalmente, absolutamente común y normal. Pero este lenguaje de programación Java deriva de un lenguaje de programación C que está hecho en el año 1969. Entonces, claro, no pienses cómo son las cosas hoy. Piensa cómo eran las cosas hace 51 años. Y entonces declarar un string no era algo tan sencillo. Claro, ¿qué hace Java? Ya te digo yo que, por ejemplo, en C no hay clase string por defecto, aunque, insisto y te lo digo de nuevo, se puede poner, se puede importar, se puede añadir. ¿Qué es lo que hace Java? Bueno, lo que hace Java es intentar un poco corregir esos errores. Claro, cuidado porque lo he llamado igual. Class día de la semana char. Intentar corregir los errores de C, mejorar la experiencia de usuario con respecto a C, y sin que tú lo preguntes, mientras que en C hay que por aquí arriba poner import string o input and output, es decir, hay que llamar, hay que capacitar al programa para que pueda trabajar con strings. En Java, cuando yo no digo nada, aunque yo no diga nada, automáticamente están soportadas las clases string. Ya que te digo esto, te voy a introducir al menos un concepto, y te lo vuelvo a decir, solo introducir, que es que si nos metemos aquí en proyecto Java 5, y como te digo proyecto Java 5, te digo cualquier proyecto, cualquiera, y veremos que hay unas librerías. Hay una carpeta de librerías. Eso quiere decir que dentro de Java vienen una serie de librerías ya preparadas para utilizar. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, esta es muy interesante, que es la J3D, a la cual le tengo cariño, ¿vale? Pero hay un montón de librerías que en un momento dado vienen preparadas para que tú las llames y las utilices. Además de otras librerías que ya vienen por defecto, como en este caso el string día de la semana. Insisto, que tú ahora mismo dirás, bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa porque sea un día de la semana y no sea un carácter primitivo? Pues que, por ejemplo, el ejercicio que he hecho justo anterior, el de los operadores lógicos, no lo podría haber hecho exactamente como lo he hecho, porque día de la semana es jueves. Vamos a verlo a continuación. Entonces, yo a partir de aquí, una vez que tengo día de la semana, es cuando puedo crear nuevas cosas. Yo puedo crear diferentes cosas, como por ejemplo, system.out.println, y ahora yo voy a decir la cadena es más día de la semana, eso estaba claro. Entonces yo ahora le doy a play y comprobamos cómo dice la cadena es jueves, vale, ok. Pero yo además de esto me puedo beneficiar de que en este caso día de la semana es de tipo string, ya que si es un objeto
tiene algo que veremos más adelante que se llaman métodos. Entonces los métodos quieren decir que si yo ahora pongo día de la semana punto, verás que aparecen una serie de métodos que yo puedo utilizar, ¿vale? Vamos a ver unos pocos, tampoco todos de ellos, ¿vale? Pero vamos a ver unos cuantos métodos, no muy sencillo, como por ejemplo es el length. Entonces me voy a buscar por aquí, por la L, el length, y length, longitud, me dice cuál es la longitud de esa cadena. Pulso length y le doy a play. En la primera ejecución me dice jueves, pero en la segunda ejecución me dice 6. Es decir, me dice que tiene 6 caracteres. No he utilizado un string en el ejercicio anterior por lo siguiente. Voy a poner aquí system.out.println y voy a decir, ¿es cierto que día de la semana es igual a jueves? Jueves, si aquí lo he escrito con minúsculas, aquí también con minúsculas. Vamos a verlo. Ahora para fastidiar funcionará. Vamos a verlo. Entonces le doy a play. Vale, pues venga, pues ahora para fastidiar ha funcionado. Vale, entonces esto suele fallar porque día de la semana es un string y los strings en principio no se pueden comparar, pero para eso los strings tienen un método especial que se llama equals. Equals y ahí ahora lo que hago es poner jueves y en este caso vale, pues fantástico. Ahora en este caso es cuando ha dado error. Un momento. Esto por aquí, ¿vale? Ahora sí. Y me dice true, ¿vale? Porque ahora sí, estas dobles comillas me dicen que esto es una cadena. En definitiva, el hecho de que sea un string merece especial mención porque no todo se puede hacer con strings. Y de hecho, ahora a continuación voy a enseñarte un poco la librería matemática y a partir de ahí pasamos a estructuras del flujo de la ejecución. Y en las estructuras del flujo de la ejecución te diré una cosa que pasaba hasta Java 7, o sea, en Java 7 ya no pasaba, precisamente con los strings, para que veas que algo en principio sencillísimo que se hace en cualquier lenguaje de programación, pues en Java no se hizo hasta hace relativamente poco. Cuando digo hace relativamente poco, hace en torno a 9 años, teniendo en cuenta que Java existe desde 1995, es decir, más de media vida se ha tirado sin hacerlo, media vida del lenguaje de programación, no mía, evidentemente. A continuación vamos a hablar de una cosa que se llama la librería matemática. La librería matemática es una librería que existe en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, se va a llamar proyecto Java 6. Vale, y aparte de borrar comentarios, ok, vamos allá. Y ahora, a continuación, voy a hacer lo siguiente. Int edad 1 es igual a 42, int edad 2 es igual a 25. A continuación, voy a hacer lo siguiente. Int máximo es igual. Voy a hacer un pequeño guiño cinematográfico, ¿vale? Ojalá que lo pilles y si no, pues no pasa nada. Y es que voy a escribir math.max, que es como la peli Mad Max, ¿vale? Pero math.max es que se pronuncia prácticamente igual. Ya está, esto es el pequeño guiño cinematográfico, ya ha finalizado. Bien, entonces voy a poner edad 1, edad 2. Entonces, esta librería, la librería math, lo que hace es que nos propone una serie de métodos matemáticos que de hecho podemos encontrar si hacemos math. Y verás que salen todos los métodos matemáticos que hay. Básicamente tenemos dos constantes, que son el número e para números complejos y el número pi. Tenemos el valor absoluto, tenemos el arcoseno, tenemos el añadir exacto, el arcoseno, el arcotangente, el arcotangente 2, que para trigonometría viene muy bien. Tenemos el ceiling, que es el redondeo al alza. Tenemos el coseno, tenemos en definitiva el exponente, tenemos el redondeo a la baja. Tenemos una serie de métodos matemáticos que podemos utilizar. Entonces, yo ahora vengo por aquí y digo, pego, y digo system.out.println y digo el máximo es y pongo máximo.
guardo, recargo y dice el máximo es 42. En definitiva, la librería matemática, y aparte en Java es prácticamente igual o por lo menos muy parecida que en prácticamente cualquier otro lenguaje de programación, lo que hace es que nos añade métodos matemáticos, nos añade funciones matemáticas, ayudas matemáticas a nuestros programas. Entonces, system.out.println, ahora, por ejemplo, digo double número es igual a 45.2. Entonces, yo ahora vengo por aquí y digo, quiero averiguar el redondeo, y yo puedo hacer lo siguiente. Int redondeo es igual a número, punto, y hola. Ah, sí, perdona. Math.round, ahí lo tenemos, y de número. Fíjate que número es un double, pero redondeo es un entero. Vamos a ver. Dice, from long to int. Bueno, pues va, voy a poner long to int, voy a poner double también. No debería, pero ya hablaremos de casteos de información. Con lo cual, ahora copio esto de aquí y digo el redondeo es redondeo. Guardo, recargo y me dice el redondeo es 45.0. Entonces yo tengo el round que hace un redondeo natural. Redondeo natural quiere decir que si es menor que 0.5, menor o igual creo, lo tira hacia abajo. No, creo que el punto 5 es justo hacia arriba. Entonces, creo que es al revés, efectivamente. Es menor que 0.5 lo tira hacia abajo e igual o mayor que 0.5 lo tira hacia arriba. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, pongo math.floor, que es otro de los métodos, floor suelo, lo que hace es que siempre lo tira para abajo. Por ejemplo, pongo 45.8 y el math.floor, aunque es 45.8, lo baja a 45. Y por último, tengo el ceil, que viene de ceiling, de techo, que lo que hace es redondear al alza. 45.2, que según un redondeo natural redondearía a 45, sin embargo, con el ceiling redondea a 46. Tengo, como ya te digo, otras muchas utilidades matemáticas que en un momento dado nos van a venir bien. Más adelante, dentro de este curso, vamos a hacer ejercicios de creación de interfaces de usuario. Ahora, a continuación, en esta misma clase voy a hablar de ello. Y para ciertos elementos gráficos de interfaces de usuarios, la trigonometría nos viene muy bien. Entonces, yo vengo por aquí y digo, int ángulo es igual a, pues, no sé. Claro, es que esto realmente es un double. Y los ángulos, en la gran mayoría de lenguajes de programación, y Java no es una excepción, se miden en radianes, cosa que me da mucha rabia, pero bueno. Tú ahora mismo estarás flipando porque estarás diciendo, vale, esto me suena de matemáticas, de instituto, pero me suena poco. Porque es lo típico que la gente aprueba y se olvida, como diciendo, esto no lo quiero recordar nunca más. ¿Vale? Pero, sin embargo, en programación, especialmente en programación gráfica, la trigonometría tiene su importancia. No toda la trigonometría, pero sí al menos una parte. Entonces, ángulo, en este caso voy a poner math.pi, donde pi equivale a lo que en grados hexagesimales equivale a 180 grados, ¿vale? O sea, medio giro de vuelta. Con lo cual, yo ahora digo, double seno es igual a math.sin de ángulo. Y entonces ahora vengo aquí y el seno es seno. Y antes de ejecutarlo, evidentemente, esto dará 0. Y entonces tú dirás, pues vale, pues si da 0 me da igual como si da 1 como si da 1500, porque ahora mismo no me acuerdo de memoria de los senos y de los cosenos, ¿vale? Pero no pasa nada, porque en un momento dado haremos un pequeño repaso, veremos la utilidad que tiene esto en creación de gráficos por ordenador, y en este caso simplemente vamos a comprobar cómo tú dirás, no es 0, pero sí que lo es. ¿Por qué digo que sí que es 0? No ha salido exactamente 0, pero ¿por qué digo que sí que es 0? ¿Qué me dirías? Verás, digo que da 0
y sin embargo aquí parece que dé 1.22, pero sin embargo debemos tener en cuenta que este número de aquí viene expresado en notación científica y nos fijamos que tenemos el elevado a la menos 16. Es decir, esto que estamos viendo aquí realmente no es 1.22, es 1.22 con 16 ceros delante. Es decir, esto que estamos viendo aquí es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 22, 46 y lo que sea. ¿Vale? Por eso es por lo que ese número, pues efectivamente es prácticamente cero. ¿Vale? Aunque parezca que no, pero si nos fijamos en el exponencial, veremos que sí. De la misma forma, si yo vengo por aquí y digo dado el coseno es igual a math.cos, pues el coseno me dará, a ver, el coseno me dará menos 1. Recargo, le doy a play y comprobamos cómo el coseno me da menos 1. Esto no es importante ahora mismo. Lo único que es importante es que tengas en cuenta que tenemos una librería matemática que en algún momento dado nos hará falta y cuando en algún momento dado te haga falta trabajar con alguna expresión matemática vas a poder hacerlo sin problema porque las vas a encontrar dentro de esta librería. Una cosa que quiero decir antes de acabar la librería matemática. Generalmente un proyecto de Java empieza importando librerías, cuando lo que quiero que haga el programa de Java no lo hace por defecto. En este caso, tanto en el proyecto anterior de Strings como en este proyecto de librería matemática, nos damos cuenta de cómo no nos ha hecho falta importar la librería. Entonces, esto que te voy a decir varía de lenguaje de programación a lenguaje de programación. Y lo que te voy a decir es lo siguiente. La decisión de qué librerías se importan por defecto y qué otras librerías tiene que importar manualmente el programador está a cargo de cada uno de los lenguajes de programación individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que hay lenguajes de programación que en un momento dado, como por ejemplo C, no cargan prácticamente ninguna librería y te dicen todo lo que tú quieras hacer, te lo tienes que cargar tú solito. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que son lenguajes más eficientes en cuanto a que no cargan nada y solo cargan lo que tú manualmente quieras que carguen, pero también son más difíciles de utilizar. Porque claro, para cargar algo tú dirás, bueno, primero tendré que saber qué es cargar algo y qué puedo cargar o qué no puedo cargar. Y luego hay librerías que no están por defecto y que te puedes bajar de internet y que puedes añadir. Por ejemplo, esa acción, librerías, o sea, bajar librerías de internet y utilizarlas en C, en el lenguaje C, es una pesadilla. En el lenguaje Java es posible y es mucho más fácil. El lenguaje Java, por ejemplo, con respecto a C, lo que hace es que carga unas pocas librerías, las que el sistema piensa que son imprescindibles, y te deja las demás para que tú las puedas descargar si quieres, o las puedas utilizar si quieres. ¿Vale? Tiene un grado intermedio de... o sea, balancea un poco la facilidad de usuario con la eficiencia. Y luego hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript, donde por defecto incluyen mogollón de librerías. Quizás más eficiente de inicio, pero también más fácil de utilizar, ya que en estos lenguajes de más alto nivel como JavaScript, básicamente cuando aprendes a programar, cuando empiezas con el lenguaje, o sea, necesites lo que necesites, lo tienes. Que luego te puedes meter más cosas, ¿vale? Pero, o sea, lo que hacen es cargar, o PHP, por ejemplo, también arranca así. Lo que hacen es cargar el lenguaje de programación de librerías para que el que empieza con el lenguaje se lo encuentre ya todo ahí. Y no ocurra, como ocurre a veces en C o en Java, que es que llegado a un cierto punto pidas lo que pidas, la respuesta es una librería. Entonces, claro, los alumnos al final se cansan de que cada cosa sea una librería. Entonces, cuando uno está aprendiendo, pues parece más fácil, parece más agradable, más intuitivo que todo esté ya cargado. ¿Vale? Es por eso que más adelante verás que cargamos librerías externas, pero ahora estás viendo que hay ciertas librerías que ya están medidas y tú dirás, bueno, pero ¿por qué hay unas que ya están y otras que no están? Pues precisamente por eso, porque los desarrolladores de este lenguaje de programación, en este caso Java, han decidido que pues hay ciertas que sí que consideran imprescindibles y hay otras que, por lo que sea, pues no. Llegados a este punto de la formación, voy a abrir FreeMind y al abrir FreeMind, vamos a verlo,
al abrir FreeMind, vamos a trabajar con una cosa muy importante, no solo de este lenguaje de programación, sino de cualquier otro lenguaje de programación. Vamos a abrir el de Java. ¿Me lo habré archivado por accidente? Parece que sí. Un segundo. Ahora sí, pues había archivado por accidente el mapa mental de Java. Vale, entonces si lo abrimos, veremos que tenemos por una parte las estructuras de datos. También tenemos, por ejemplo, las expresiones, ¿vale? Los operadores. Hemos visto, por ejemplo, aritméticos. Hemos visto lógicos, también llamado booleanos. ¿Vale? Hemos visto algunas otras cosas, como por ejemplo librerías, la de strings, matemática. Vale, y ahora vamos con una parte del lenguaje de programación que es muy importante, que es el control del flujo de la información. Lo bueno que tiene un lenguaje de programación es que dentro del mismo puede tomar decisiones. No tiene por qué todo el rato ejecutar lo mismo, sino que tú puedes elegir cómo se ejecuta la información, el código. Veremos que hay dos tipos de operaciones de control de flujo: el control condicional y el control de bucle. Así que en este caso vamos a entrar con el control condicional. Tenemos dos estructuras, una es la estructura if y otra, que es de la que te hablaba hace un rato, que es la estructura switch. Vamos a empezar con la estructura if, cierro por aquí, voy a hacer un nuevo proyecto, es un proyecto de Java, se va a llamar proyecto Java 7. Bien, y a continuación voy a cerrar esto por aquí, voy a cerrar esto por aquí, ¿vale? Y voy a decir lo siguiente, voy a hacer lo siguiente. En este caso voy a decir edad es igual a 42, int edad. Perdóname porque vengo estos días de un curso de Python y en Python no se pone int y tengo esta manía ahora de ponerlo todo sin el tipo de letra, o sea, sin el tipo de variable. Entonces, a continuación con el if, yo lo que hago es lo siguiente. Digo, si edad es menor que 20, a continuación pongo llave. Es decir, la fórmula es la siguiente. Realmente prácticamente cualquier estructura de control tiene la misma estructura y es el nombre de la estructura, entre paréntesis la expresión que se está validando y entre llaves el código que se va a ejecutar. Así que digo, si edad es menor que 20, pongo system.out.println y pongo eres un chaval. En el caso del if hay otra subestructura que se llama else, donde en este caso, si esta expresión valida como true, como cierta, se ejecuta esta línea de aquí, y si valida como falsa, se ejecuta esta otra línea de aquí. Y en este caso voy a decir ya no eres un chaval. Así que ahora a continuación voy a ejecutar y hasta el momento, si yo ponía dos líneas system.out.println, se ejecutaban las dos. Pero ahora lo que va a ocurrir, por esto se llama una estructura de control condicional, es que o me va a ejecutar una o me va a ejecutar la otra. Y como edad es menor que 20 es false, no es true, lo que va a hacer es que se va a ejecutar esta segunda línea de aquí. Yo ahora pulso play y me dice ya no eres un chaval. Lo que ocurre además con las estructuras de control condicional es que se pueden anidar. Otra cosa que te voy a decir es que no se recomienda anidar estructuras condicionales, es decir, desde un punto de vista de eficiencia del código, no se recomienda y en algunos contextos concretos no se recomienda una buena práctica. Dicho esto y advertido esto, a continuación quiero enseñarte que se puede, que como poderse, se puede. Anidar quiere decir que dentro de una estructura puedo poner otra. Esto es una anidación. ¿Vale? Entonces, yo a continuación vengo por aquí y digo si edad es menor que 20, si esto es cierto y si no es falso. Y digo si edad es menor que 40,
perdón, que 30. En este caso voy a decir eres un joven. Y ahora voy a copiar, voy a pegar y voy a decir ya no eres un joven. Aquí igualmente voy a hacer lo mismo. Copio y pego. Y digo, si edad es menor que 10, voy a decir eres un niño. Y prácticamente aquí voy a decir eres un adolescente. Hacer este ejercicio llevo años haciéndolo, sirve para comprobar que la anidación de estructuras condicionales if realmente sirve para crear rangos. Eso quiere decir que si es cierto que la edad es menor que 20 y es cierto también que es menor que 10, quiere decir que esa persona tiene entre 0 y 10. Pero si es cierto que la edad es menor que 20, pero es falso que la edad es menor que 10, luego la edad es mayor que 10, quiere decir que esa persona tiene entre 10 y 20 años. Y por eso he puesto eres un adolescente. Si es falso que edad es menor que 20, pero es cierto que edad es menor que 30, quiere decir que esa persona está entre los 20 y los 30. Y si es falso que edad es menor que 20 y también es falso que edad es menor que 30, quiere decir que esa persona tiene desde 30 hasta un número indeterminado de años, lo cual nos hace ejecutar esto de aquí. ¿Vale? Por eso este ejercicio realmente no es un ejercicio chorra, sino que nos sirve precisamente para saber que anidar tiene la capacidad de, en este caso, no crear un caso verdadero o falso, sino crear 4 casos posibles en base a rangos numéricos. De la misma forma que he hecho un primer nivel de anidación, también quiero decirte que se pueden anidar varios niveles. Es decir, se pueden realizar 3 niveles de anidación, 4 niveles de anidación, tantos como tú realmente quieras. Y yo ahora evidentemente lo voy a poner a prueba y en este caso me dice ya no eres un joven. Si edad es, voy a poner 22, ejecuto y me dice eres un joven. Si edad pongo 12, me dice eres un adolescente y si edad pongo 2, me dice eres un niño. Es decir, comprobamos cómo realmente es cierto que está ejecutando cada uno de estos 4 segmentos de ejecución. A continuación, vamos a ver que en estructuras condicionales tenemos el if y tenemos también el switch. El switch es una estructura que hasta Java 7 no aceptaba lo que se llamaba switch on string, es decir, switch a partir de cadenas, y solo se podía hacer switch de char o switch de números enteros. ¿Para qué sirve el switch? Verás, hay preguntas, y estoy hablando ahora a un nivel humano, proyecto Java 8, hay preguntas que se resuelven con verdadero o falso, pero hay otras preguntas para las cuales no hay verdadero o falso. Hay una serie de casos verdaderos y también hay otra serie de casos falsos. Entonces, la lógica es la siguiente. Si yo te pregunto, ¿hoy hace sol? La respuesta es verdadero o es falso. Bueno, técnicamente podría estar nublado, pero digamos que, vale, sería verdadero o falso. Pero si yo te pregunto, ¿qué día de la semana es hoy? Esa respuesta no es de verdadero o falso. Esa respuesta tiene, o sea, esa pregunta tiene varias respuestas posibles verdaderas. Para ello, no se usa una estructura de control if, sino que se usa una estructura de control switch que tiene la misma sintaxis. Se pone primero el nombre de la estructura, a continuación se ponen 2 paréntesis, a continuación se ponen 2 llaves y vamos a poner el código. Entonces, voy a hacer lo siguiente, string día de la semana es igual a jueves. Y a continuación voy a poner switch día de la semana. En este caso lo que hago es averiguar, analizar. Voy a poner a prueba switch día de la semana. La estructura de control switch es un poco particular porque funciona de la siguiente forma, funciona con casos. Entonces digo case lunes, 2 puntos, y pongo system, pongo lo que quiera realmente, pero voy a poner en este caso lo que conocemos, print system.out.println, hoy es el peor día de la semana.
Y cuidado, me falta una cosa, que es una instrucción llamada break, pero no la voy a poner, voy a fallar adrede. Voy a copiar y pegar. Cuidado porque me está diciendo el sistema que tengo casos duplicados. No pasa nada, ahora los... Aquí, vale. Martes, miércoles, no estoy poniendo acentos, jueves, viernes, sábado, domingo y voy a poner, esto varía, depende en cada lenguaje de programación, case default o en Java es default, ¿vale? En cada lenguaje de programación se escribe diferente. Entonces, hoy es el segundo peor día de la semana. Parece que ya estamos a mitad. Ya casi es viernes. Hoy es el mejor día de la semana. Hoy es el súper mejor día de la semana. Y parece mentira que mañana ya es lunes de nuevo. Y en el default, yo no sé lo que has escrito, pero eso no es un día. Entonces, yo ahora ejecuto. Este código parece que está bien, pero sin embargo no lo está, tiene un pequeño error. Ejecuto, parece que se va a ejecutar jueves, que es este de aquí, ya casi es viernes, vamos a ejecutarlo. Y lo que veo es que se ejecuta ya casi es viernes, esto es correcto, pero a continuación va ejecutando desde aquí hasta abajo. Es decir, en cuanto este caso da cierto, el resto de casos automáticamente también dan ciertos. Entonces, por eso estaba diciendo que lo he hecho mal, porque después de cada uno de los casos hay que poner una instrucción llamada break. La instrucción llamada break lo que hace es que nos permite terminar. Es decir, este caso jueves ha dado cierto, muy bien, dime el print line y a continuación break. A continuación sal de aquí. No sigas ejecutando sin sentido esto de aquí abajo. Entonces, recargo y me dice ya casi es viernes y funciona correctamente. Lo cambio por viernes, ejecuto, me dice hoy es el mejor día de la semana y si ahora cambio viernes por longaniza, no es ninguno de los casos, por tanto se ejecutará el case default y por tanto me va a decir yo no sé lo que has escrito, pero no es un día de la semana. Esto es lo que hace la estructura de control switch, que en un momento dado, de hecho, se puede combinar también con la estructura de control if, eso no hay ningún problema, y nos sirve en este caso para poder trabajar y para poder evaluar casos que no son todos verdadero o falso. A continuación, si ya hemos visto estas dos estructuras de control del flujo de la ejecución condicional, vamos a ver a continuación dos estructuras de iteración, de bucle. Realmente vamos a ver tres, pero te diré que las importantes son las dos primeras. Entonces, en control de bucle vamos a ver las estructuras for, que está muy bien, la estructura while, que de vez en cuando está muy bien, y la estructura do while, que se usa muy pocas veces, pero sin embargo hay que saber que existe. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto, proyecto Java 9, ciertamente, la verdad es que fíjate que en este caso el license headers, en lugar de borrarlo manualmente, dice que lo que puedo hacer es que si me da rabia ver cada vez el comentario y tener que eliminar cada vez el comentario, puedo configurar este template en Tools Templates. ¿Vale? Entonces lo que puedo hacer para no andar borrando el template es que me voy a Tools y en Tools busco Templates. En Templates busco el template de Java normal, que es un Java Class. Le digo Open in Editor, vamos a verlo. Vale. If package author user, no exactamente. Vale, vamos a verlo. License header, tengo ahí el autor. Vale.
tengo el paquete, el autor lo voy a quitar, ¿vale? El license path no lo quiero. Vamos a ver. ¿Y si quito esto? Include. Vale. Guardo, a ver si no me lo he cargado. Cierro. Voy a crear un nuevo proyecto. Me lo dejo preparado. Para borrar con el backspace. Ah, Command S. Es decir, para guardar automáticamente lo he hecho con aquí este comando que ahora mismo está desactivado, que es Command S en Mac o Control S en Windows. Entonces, vengo por aquí, le doy a Java y si todo ha funcionado correctamente, proyecto Java 10 y bueno, pues tampoco, no me lo ha actualizado todavía, pese a que lo he guardado, no pasa nada, voy a continuar y más adelante lo que haremos es personalizar esta plantilla. Estaba en proyecto Java 9, también te lo digo, ¿vale? Entonces lo digo para no irnos al proyecto que no toca, entonces, y dejarnos uno vacío por el camino. Entonces, borro de momento estos comentarios, vale, y para continuación yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dramatizar un poco, voy a decir system.out.println, porque imagínate que estoy haciendo un calendario, ¿vale? Y digo, hoy es el día 1 del mes y lo que tienes que hacer es, ¿vale? Más lo que sea, imagínate, ¿vale? Un calendario, un programa calendario. Claro, yo para hacer esto, ahora tendría que hacer así. Hoy es el día 2, hoy es el día 3, hoy es el día 4, 5, 6, 7 y así hasta 30 o 31 dependiendo del mes que fuera. ¿Qué te parece esto que estoy haciendo? ¿Qué te parece esto que acabo de hacer? ¿Qué me dirías? Sí, pero imagínate que creamos una variable. O sea, no es ese realmente exactamente el mismo el problema. India es igual a 1. Con lo cual, tú lo que me dices es que yo podría venir aquí y encadenar y podría decir día. Con lo cual, estaría creando una variable. Claro, ahora tendría que hacer algo como por ejemplo así, día más más. Día más más lo que hace es sumarle un valor a día. Con lo cual yo ahora vendría aquí, ¿vale? Y de hecho esto funciona. Quiero decir que si yo hago esto, quiero que veas como ahora hago así, y 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 así, copio y pego, y recargo y funciona. Y fíjate que me dice, hoy es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así tantas veces como quiera. Pero no es problema de la variable. Esto sigue estando mal. De hecho, está prácticamente igual de mal que antes. Entonces verás, en cualquier lenguaje de programación, esto que te voy a decir no es solo de Java, en cualquier lenguaje de programación, en el momento en el que vemos que una estructura se repite múltiples veces, es que algo no estamos haciendo correctamente. En el momento en el que te encuentres haciendo lo que yo acabo de hacer, que es copia-pega, en ese momento debes darte cuenta de que algo no está funcionando correctamente. Para esto, precisamente, están las estructuras de control de bucle, empezando por la estructura de control for. La estructura de control for, cuando te encuentres copiando y pegando código, es que probablemente lo que quieres se puede hacer con una estructura de control for. Vamos a verlo. Entonces yo vengo aquí y digo for. La sintaxis es la misma que el if y que el switch. Pongo el nombre de la estructura, pongo paréntesis, pongo llaves. Evidentemente en este caso la llave debe abrazar, cuidado, debe abrazar a esto. Y ahora digo for int día es igual a 1. Esto quiere decir condición de inicio. Punto y coma, no coma, sino punto y coma. Día es menor o igual que 30, es decir, condición de finalización. Y por último, día más más, o lo que es lo mismo, día más igual a 1, o lo que es lo mismo, día es igual a día más 1, es exactamente igual. En este caso, ejecuta esta instrucción. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que me está definiendo un error
y es que no puedo redeclarar una variable. Entonces voy a eliminar esta variable y ahora sí, este código no tiene ningún error. Y ahora, este código que parece tan pequeño y tan inofensivo, voy a hacer esto grande, nos vamos a encontrar que automáticamente lo que hace es empezar en el día 1, ejecutar hasta el día 30, sumar un día cada vez. Hoy es el día 1, hoy es el día 2, día 3, día 4, día 5, día lo que tú quieras hasta el día 30. Quien dice 30, dice 300. Y yo ejecuto y me acabo de ahorrar repetir 300 veces este código. O bien, en lugar de empezar en el 1, puedo empezar en el 10. Y eso quiere decir que voy desde el 10 hasta el 30, en lugar desde el 1 hasta el 30. O bien, en lugar de ir número a número, puedo ir cada dos números. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así. Es decir, la estructura de control for es muy maleable, entendiendo que tiene una condición de inicio, tiene una condición de final y tiene una condición de incremento. Sirve precisamente para esto que te acabo de contar, que es simplemente repetir código. En el momento en el que tengas que repetir algo de código, en tu mente debería aparecer, ahí como una aparición celestial, la estructura de control for, ¿vale? Porque te va a ayudar y te va a evitar tener que repetir todo ese código que estábamos haciendo antes manualmente. Una vez que tenemos la estructura de control for, de hecho, casi voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí, en el proyecto 10 que antes hemos hecho vacío. Lo pego. Y ahora voy a utilizar la estructura de control while. La estructura de control while no acepta tres parámetros, solo acepta condición de finalización. Entonces yo digo int día es igual a 5, por ejemplo. Y ahora a continuación voy a decir, mientras que día sea menor o igual que 30, ejecútame este código. Esto que voy a hacer aquí a continuación es peligroso desde el punto de vista en el que tengo una condición de inicio, tengo una condición de final, pero no tengo una condición de incremento. Entonces, antes de ejecutar este código, ¿qué es lo que dirías que va a ocurrir si yo ahora a continuación le doy al botón de play? ¿Qué dirías? Te adelanto que es algo malo. No, no, en absoluto. De hecho es verdadero. De hecho lo va a evaluar como verdadero. Verás, claro, eh, un segundo, dame un segundo, dame un segundín. Vale, pues lo que va a ocurrir con esta estructura es que va a hacer algo que en programación tiene su peligro, que es un bucle de ejecución infinito. Antes de ejecutar, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, India es igual a 5. Siempre que, mientras que técnicamente día sea menor que 30, ejecuta esto. Pero claro, es que día siempre va a ser 5. Es decir, así como en proyecto Java 9, día se incrementaba, porque la propia estructura de control for me proporciona un mecanismo para que incremente, la estructura de control while per se no me propone este mecanismo de aumento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vale, pues esto quiere decir que yo voy a pulsar play y lo que va a hacer, no sé si lo ves aquí, no sé si ves aquí el scroll, lo que va a hacer es que está ejecutando de forma infinita, esto no es bueno ni malo, pero de forma descontrolada, esto sí que es malo, un bucle infinito de ejecución. ¿Vale? No pasa nada porque fíjate que aquí a la izquierda tengo un botón rojo de stop cuadrado que yo puedo pulsar y en cualquier momento puedo parar manualmente un programa. Pero si yo no hubiera pulsado ese botón de stop, este programa no hubiera parado nunca. ¿Vale? Entonces, más adelante, dentro de esta misma formación, vamos a ver cómo, de hecho, hay muchísimos escenarios en los cuales un bucle de ejecución infinito es deseable. O sea, es bueno. Pero lo que no queremos es un bucle de ejecución infinito descontrolado, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Sin ir más lejos, cualquier programa que tú, por ejemplo, arranques y el programa muestre información continuamente en pantalla, eso es un bucle infinito. Por ejemplo, y te lo digo así tal cual, cualquier videojuego es un programa de bucle de ejecución infinita, pero controlada.
evidentemente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la estructura while no nos proporciona un método de inicialización, lo he tenido que poner fuera, únicamente nos proporciona un método de finalización, no nos proporciona tampoco un método de incremento y lo tengo que poner dentro. Día más más. Recuerda que poner día más más es igual a poner día más igual a 1 o día es igual a día más 1. Es lo mismo exactamente. ¿Vale? Que son formas de incrementar un valor. Entonces yo ahora vengo por aquí, ejecuto y ahora sí que tengo un valor de incremento dentro del bucle while y ahora ya no es un bucle de ejecución infinita. Ahora, bueno, de hecho he empezado en el día 5, voy a empezar en el día 1, recargo por aquí y ahora vemos cómo empezamos en el día 1 y finalizamos en el día 30. ¿Vale? Por tanto, si te fijas, el bucle de ejecución while es igual que el bucle de ejecución for, con la diferencia de que el while únicamente te pone la finalización y tienes que ser tú el que se acuerde de poner manualmente la inicialización fuera del bucle y el incremento dentro del bucle. Dicho esto, tú dirás, pues mira, para esto prefiero el bucle for. No te creas. El bucle while tiene una gran utilidad, que es el trabajo con bases de datos. Entonces, cuando trabajamos con bases de datos, y eso es una de las aplicaciones más comunes de un lenguaje de programación, yo le hago una petición a la base de datos y escribo un while, ya lo veremos, que básicamente, digamos, en castellano plano, diría mientras que haya resultados, y aquí diría pónmelos en pantalla. ¿Vale? Por eso verás que el bucle while, dicho esto, parece que no tenga razón de ser, pero ya verás cómo tiene una grandísima utilidad. Y ahora voy a hacer lo siguiente, y voy a decir día es igual a 100. Para enseñarte un caso en el cual el bucle while de hecho no se va a ejecutar. Porque si día es igual a 100, digo mientras que día sea menor o igual que 30, pero claro, si día es igual a 100, ¿en algún caso es menor o igual que 30? No. Por tanto, le doy a play y verás que no ejecuta nada. Pero no ejecuta nada porque nunca este caso es cierto. Porque día empieza siendo mayor. ¿Por qué te he contado esto? Pues te he contado esto porque a continuación voy a hacer un nuevo proyecto llamado Proyecto Java 11, en el cual te voy a enseñar el último de los bucles, perdón, la última de las estructuras de control de bucle, que es la estructura do-while. Voy a decir int día es igual a 100. Y voy a decir do. Esta estructura cambia un poco la sintaxis, es lo que hay. Do algo while paréntesis y se pone un punto y coma al final. Es la única estructura de control en la cual se pone un punto y coma al final. Puedes ver la estructura de control if, que no tiene un punto y coma. Puedes ver la estructura de control switch, que no tiene un punto y coma. Puedes ver el for, que no tiene un punto y coma. Puedes ver el while, que no tiene un punto y coma. Pero la estructura de control do while sí que tiene un punto y coma al final. Entonces es do. Voy a poner, hoy es el día del mes, lo que sea. Do lo que sea, mientras que día sea menor que 30. Y si quieres voy a poner aquí día más más. Entonces, si esto fuera una estructura de control while, como el ejemplo que te acabo de enseñar, este código nunca tendría que ejecutarse, como ha ocurrido justo en el ejemplo anterior. Pero la estructura de control do while, también llamada en ocasiones la estructura de control de dispara primero y pregunta después, lo que hace es esto, y es que primero ejecuta el código y luego se pregunta si lo tenía que haber ejecutado. Por eso es la de dispara primero y pregunta después. Entonces, si lo tenía que haber ejecutado, lo sigue ejecutando. Pero si no lo tenía que haber ejecutado, lo ejecuta al menos una vez y luego ya no lo ejecuta más. Entonces voy a darle a play, comprobamos como dice hoy es el día 100 del mes y no lo vuelve a ejecutar nunca más porque este caso da falso. Entonces es una estructura de control condicional que no se usa demasiado, pero sin embargo de vez en cuando tiene alguna utilidad. Un ejemplo que te puedo poner es, por ejemplo, si en una tienda online, si tú realizas una búsqueda, pues hay veces que cuando no hay ningún artículo
queda muy feo que en una tienda online te ponga no hay ningún artículo que coincida con tu búsqueda. Entonces hay veces que por una cuestión humana dices, mira, más vale que enseñes un artículo aunque no tenga que ver con lo que el usuario ha buscado, a decir no hay ningún artículo. Entonces, ese tipo de búsqueda sería un poco un do while. Es muestra un artículo mientras que haya resultados. O no hay resultados, bueno, no pasa nada, por lo menos has mostrado un artículo. ¿Vale? Entonces, desde un punto de vista psicológico, queda menos feo. Ya te he dicho que te he puesto un ejemplo y ahora mismo lo cierto es que, y tras un porrón de años de programador, no se me ocurrirían muchos más ejemplos, porque tampoco te creas que se utiliza prácticamente nunca. Pero si en algún caso, alguna vez necesitas ejecutar algo, aunque dé falso la primera vez, acuérdate que te contaron que existía una estructura de control llamada do while. Entonces, ya tenemos lo que sería la base principal de Java. Pero todo lo que hemos hecho hasta ahora se llama programar en estructural o en estructurado y se llama programar en una cosa que se llama el objeto Dios. Es decir, todo el rato estamos trabajando dentro de una misma función. Entonces ahora lo que voy a hacer es enseñarte cómo trabajar con métodos. Vamos a arrancar los métodos. Se llaman también funciones, reciben este doble nombre. Esto es proyecto Java 12. Y a continuación voy a hacer un programa muy educado que me va a saludar. Así que system.out.println. Hola, José Vicente, ¿cómo estás? Vale. Ahora a continuación lo que hago es que le doy a play y me dice hola José Vicente, ¿cómo estás? Yo lo que quiero a continuación es, para no tener que escribir esto todo el rato, quiero meter esto dentro de una función, lo que en programación orientada a objetos se llama un método, ¿vale? En este caso, método y función equivalen a prácticamente lo mismo. Y entonces digo lo siguiente: public. Esto voy a seguir sin explicarlo ahora todavía, ya vendrá el momento. Pero básicamente un pequeño resumencito quiere decir que public quiere decir que esa función es visible y utilizable desde cualquier punto. A continuación voy a decir void. Quiere decir que la función no tiene por qué devolver nada. Y ahora voy a poner el nombre de la función. Si public y void lo he escrito en inglés, es que tú lo tienes que escribir exactamente así. Pero ahora a continuación voy a llamar a esto saluda. Pongo un par de paréntesis para poner parámetros, ahora hablaremos de qué son los parámetros, y a continuación un par de llaves. Si te fijas, tiene una estructura muy parecida, salvo el static, tiene una estructura muy parecida a esto que tenemos aquí, que de hecho recibe el nombre de el método principal. Pues si este es el método principal, este es un método que no es el principal y que me acabo de hacer yo. Este método va a recibir el código que tenía dentro del método principal. Por buena costumbre, mientras que las clases empiezan con letra mayúscula, los métodos empiezan por letra minúscula. Puedes crear un método que empiece por mayúscula, pero no te lo recomiendo. Es una buena práctica, es una buena costumbre que los métodos empiecen con minúsculas. Si yo ahora ejecuto este código, te darás cuenta de que no va a salir nada en pantalla. Le doy a play y verás que no sale nada en pantalla. ¿Por qué? Pues porque yo he declarado una función, pero no he utilizado la función. Yo lo que he hecho es preparar a la función en la memoria para que más adelante yo la pueda utilizar, pero yo no la he utilizado. Es cuando, por ejemplo, pongo int edad es igual a 42. Le doy a play y no sale nada por pantalla. ¿Por qué? Porque no tiene por qué salir nada por pantalla. Lo que he hecho es reservar un trozo de la memoria para decirle, oye, que sepas que he creado una variable llamada edad que vale 42. Pero no estoy diciendo en ningún momento que tenga que sacarla por pantalla, ¿vale? Aquí ocurre igual. Aquí lo que he hecho es declaro una función, pero no estoy llamando a la función. Para llamar a la función, simplemente tengo que poner esto. Esto es, saluda. En este caso, me da un pequeño error y es que me dice el método no estático saluda
no se puede referenciar desde un contexto estático. Eso quiere decir, esto es algo que nos va a dar, pero vamos, quebraderos de cabeza a tope. Pero en este caso va a ser fácil de solucionar. Básicamente me dice que si esto es estático y quieres llamar a esto, esto también tiene que ser estático. Se soluciona simplemente poniendo la palabra static. A lo cual tú dirás, ¿pero qué puñetas quiere decir static? No te lo voy a explicar de momento, porque la explicación de qué es public, qué es static y qué es void y qué otras palabras hay aquí y qué otras palabras hay aquí y qué otras palabras hay aquí es extensa, ¿vale? Por eso de momento no la voy a dar. Pero de momento lo único que quiero hacer es poner en funcionamiento las funciones. Entonces ahora ejecuto y vemos que dice hola José Vicente, ¿cómo estás? Esto quiere decir que yo ahora puedo repetir funciones tantas veces como quiera y me dice, me ejecuta cada vez las funciones hola José Vicente, ¿cómo estás? Ahora bien, a continuación vamos a ver que esto ya de por sí es interesante porque nos permite encapsular código, pero una de las características más importantes de una función es que nos permite personalizar la función. Esta función sirve para saludar a José Vicente, pero ¿qué pasaría si yo quisiera saludar a Javier? Pues que yo tendría que crear otra función llamada saluda a Javier. Y aquí diría Javier. Y, y otra sería saluda a Juan. Y aquí diría hola Juan. ¿Sabes qué pasa? Yo puedo hacer esto y fíjate que de hecho el lenguaje de programación no está dando ningún error. Pero en el momento en el que yo creo tres funciones, digo, me da que algo no estoy haciendo bien. Porque como tenga que crear una función para cada nombre propio de persona, me voy a morir creando funciones. Entonces, para eso están los parámetros. Yo vengo por aquí y digo string nombre. Y eso quiere decir que yo le digo a la función que le voy a pasar un nombre. Pero cuidado, date cuenta como cuando antes no tenía ningún parámetro, esto estaba correcto. Pero ahora que tengo un parámetro, aquí obtengo un error. El error consiste en que si aquí estoy prometiendo que voy a pasar un nombre, aquí tengo que cumplir la promesa. Entonces voy a poner José Vicente. Ya no da error. Ahora a continuación, aquí pongo nombre. Cuidado con las dos comillas. Y entonces pongo saluda José Vicente, recargo, y me dice hola José Vicente, ¿cómo estás? Pero si yo vengo por aquí y digo saluda Juan, saluda Jorge, saluda Jaime, tú dirás, ¿por qué todos los nombres empiezan por J? Pues porque estamos en un curso de Java, evidentemente. Entonces, yo ahora le doy a play y fíjate que me dice hola José Vicente, hola Juan, hola Jorge, hola Jaime. Es decir, ¿para qué me ha servido poner parámetros a una función? Pues me ha servido para personalizar la ejecución. Y personalizar la ejecución me sirve para que una función se comporte de múltiples formas diferentes. Y eso ya verás que es muy interesante y a nivel de, ya te digo, a nivel de eficiencia, a nivel de tú trabajar poco y que el programa haga mucho. A continuación, una vez que hemos trabajado con este elemento, un momento, a ver, hay un concepto, sí, sí, sí. O sea, la diferencia con respecto a antes es que yo antes no podía saludar a un Juan si antes no había creado una función Juan. La diferencia ahora es que yo aquí en el código puedo saludar al nombre que quiera de forma ilimitada. eh, yo qué sé, ¿sabes? De repente, mira, o sea, tú imagínate que yo me cojo todos los nombres, ¿vale? De personas en español y los introduzco. Me costaría un buen rato, pero los introduzco. Pero, por ejemplo, hace un par de años tuve una alumna o sea, era española, pero de ascendencia iraní, que tiene un nombre que yo no había oído en la vida. Se llama Parvin. Entonces, claro, Parvin, o sea, es un nombre que dices, madre mía, es que, o sea, no solo tengo que poner las funciones en español, sino que tengo que poner todas las funciones en cualquier idioma. Mientras que si hago esto de la función, pues automáticamente lo tengo hecho. ¿Vale? O sea, parece lo mismo, pero realmente no lo es. En absoluto lo es. ¿Sabes? Ahora, voy a introducir lo siguiente, y es que si yo copio y pego esto, me va a dar error, evidentemente, porque estoy redeclarando una función. Pero sin embargo,
Si yo ahora pongo saluda y por lo que sea se me olvida poner el nombre, esto me va a dar error, porque esta función requiere que yo ponga un string nombre. Entonces, hay una funcionalidad de la programación orientada a objetos que se llama la sobrecarga de funciones. Curiosamente, te voy a decir que en cualquier otro contexto la palabra sobrecarga tiene connotaciones negativas. Sobrecargar algo implica romperlo, pero en programación no. En programación, sobrecargar algo potencialmente es bueno. Si yo creo una función que es exactamente igual, me va a dar error. Pero si yo creo una función y le quito el parámetro, fíjate que en este caso me lo acepta. Hay un error ahí, evidentemente. Pongo hola, ¿cómo estás? Y entonces lo que hace es que defino la función, pero la función puede tener múltiples parámetros. Si yo digo hola fulanito, me dice hola fulanito. Pero si yo no pongo ningún nombre, en lugar de dar error, lo que hace es que en lugar de ejecutar esta, ejecuta esta de aquí. Dicho esto, quiero que sepas que puedes poner tantos parámetros como tú quieres en una función. O sea que puedo hacer esto. String nombre, string día, me lo acabo de inventar, y digo, hola, nombre, ¿cómo estás? ¿Sabes que hoy es más día? Más interrogante, ¿vale? Yo qué sé, se me acaba de ocurrir. Entonces, yo ahora lo que hago es que tengo un saluda, quiero saludar a Julia, coma, tengo que poner una coma para separar los parámetros, y lunes, punto y coma para finalizar, y ahora ejecuto de nuevo. Y me dice, hola José Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Si no pongo nombre. Y hola Julia, ¿cómo estás? ¿Sabes que hoy es lunes? ¿Vale? Vemos como en este caso podemos comprobar cómo puedo sobrecargar una función, o sea, puedo declarar tantas funciones como quiera, evidentemente, pero puedo sobrecargar una función y utilizarla en tantas formas como sea necesario. Bien, a continuación viene la parte dura de Java. Entonces, más que dura, porque ahora verás que aparentemente no lo va a ser tanto, es que vamos a ver un concepto que es precisamente la programación orientada a objetos, que es eso de lo que te he estado hablando desde el principio y que sin embargo todavía no hemos hecho realmente. Vamos a hacer un nuevo proyecto, llamado, desde Java, llamado proyecto Java 13. Vale, y atención, vamos a ver. Ahora aquí a continuación voy a crear una clase, algo que no había hecho hasta ahora, es decir, cada proyecto de los que he hecho hasta ahora realmente tenían todos un solo archivo llamado proyecto 3 o proyecto lo que sea .java, pues ahora dentro de este package, dentro de este paquete, voy a pulsar botón derecho, voy a seleccionar la opción New y voy a crear un New Java Class, es decir, una nueva clase de Java. Voy a hacer un ejemplo, llevo haciendo este ejemplo hace años y este ejemplo consiste en crear una nueva clase llamada persona. Y la verdad es que llamándola persona entenderás, es la mejor manera de entender cómo funciona una clase. Por cierto, antes hemos comentado anteriormente que las clases empiezan con mayúsculas, quería decir. Entonces, fíjate que ya de hecho el nombre que me propone es New Class, voy a llamarlo persona, pero con la P mayúsculas. Atención, el proyecto es Java 13 y el package es proyecto Java 13. Esto es muy importante, porque de esta forma el programa reconocerá que tanto el archivo principal como el que voy a crear forman parte del mismo package y por tanto se reconocen entre sí. Esto, como te digo, es muy importante. Le doy a Finish y tengo por aquí proyecto 13.java y tengo persona.java. Tengo un paquete vacío. Ah, mira, esta es la plantilla que he modificado antes. En fin, claro, la que no tiene comentarios. No pasa nada, pues se ve que en Tools, en Templates, se ve que no he editado Java Class, Java Main Class. Esta es la que tenía que haber modificado antes. Bueno, no pasa nada, ahora luego la modificaremos.
Entonces, tengo public class persona, que equivale a public class proyecto Java 13. Claro. Voy a repetir lo de la creación de la clase. Para eso voy a decirle save, la voy a eliminar. Voy a decirle que quiero eliminar la clase. Y para crear una nueva clase, lo ideal, lo ideal no, lo que teóricamente puedo hacer es venir aquí a File y decirle New File. Con lo cual, no hagas esto de momento, con lo cual el programa debería entender que yo estoy trabajando en el proyecto que está activo. Pero para que no haya ningún tipo de confusión, no sea que en lugar de crearme en este proyecto me lo cree en cualquier otro, yo lo que hago es pinchar botón derecho justo en el package, donde pone proyecto Java 13, pero hay un icono amarillo como de un paquete empaquetado, y entonces botón derecho justo encima, le doy a New y ahí es donde digo New Java Class. Ahí es donde lo he creado. Que por cierto, más adelante trabajaremos con esto, que es JPanels y JFrames, para crear interfaces de usuario, pero hoy de momento no. Entonces creo un Java Class, lo llamo persona, cuidado con la segunda mayúsculas, le doy a Finish, y ahora comprobamos, de hecho no deberíamos continuar. El package es muy importante que se llame igual, porque si aquí pone package proyecto Java 13 y aquí pone package proyecto Java 13, quiere decir que el programa reconoce que están dentro del mismo paquete y eso es muy importante para que se vean entre sí. ¿Vale? Ahora, public class persona es lo mínimo que tengo que declarar para empezar a escribir. Si no apareciera, no pasa nada. ¿Vale? Es decir, si por lo que sea un día abrieras un archivo de Java y apareciera vacío, no hay ningún problema. Tú pones public class persona, quiero decir que no es que el programa ponga algo que tú no puedas poner, y ya está. Cuidado, eso sí, si yo pongo public class persona 2, esto da un error, porque anteriormente, te lo dije el otro día, pero hoy te lo vuelvo a repetir, y es que en Java el nombre de la clase tiene que ser igual que el nombre del archivo. Por tanto, si el archivo es persona.java, esta clase no se puede llamar persona 2, se tiene que llamar persona. Ahora, dentro de una clase, una cosa muy importante que debes aprender es que tenemos propiedades y tenemos métodos. Precisamente para entender la diferencia entre propiedades y métodos, las propiedades es igual a variables y los métodos es igual a funciones. Para entenderlo, por eso he creado esta clase persona, para que puedas aprender de una forma mucho más intuitiva la diferencia entre uno y otro. Entonces, todo aquello que en una persona constituiría una acción es un método. Y todo aquello que en una persona constituye una propiedad que tiene la persona es una propiedad. Entonces yo te pregunto, yo tengo 42 años. ¿Yo estoy haciendo alguna acción en particular para tener 42 años? No, yo no hago nada. O sea, yo estoy aquí quieto y tengo 42 años. ¿Qué se le va a hacer? O sea, yo no estoy haciendo nada para tener 42 años, ¿vale? Ahora, comer. ¿Eso es una propiedad o es un método? Es una acción, sería un método, ¿vale? Es decir, si es algo que implica una acción por mi parte, es un método. Hay otra regla memotécnica, digamos, que es que si lo que vas a crear es un sustantivo, probablemente es una propiedad. Y si lo que vas a crear es un verbo, en ese caso probablemente es un método. ¿Vale? Entonces yo vengo por aquí y digo int edad. Int edad es igual a 42. Puedo crear tantas cosas como quiera. String nombre es igual a José Vicente. ¿Vale? Puedo crear tantas propiedades como quiera. De momento tengo una clase que tiene propiedades. ¿Vale? Entonces vamos a proyecto Java y ahora dime el nombre de una persona. Juan, por ejemplo. Pues yo ahora escribo lo siguiente. Yo le digo persona Juan es igual a new persona. Y te cuento qué es lo que acaba de ocurrir aquí, porque esto es Java puro y duro. ¿Vale? Esto ya es Java a full, esto ya es Java a muerte. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es decirle que persona quiere decir que Juan no es un entero, Juan no es un string, Juan no es un byte, Juan es de tipo persona. El tipo de dato es persona. Por eso ahora empezarás a entender que cuando pongo string nombre es igual a hola,
string es un tipo de dato. Es que alguien ha creado una clase llamada string. ¿Vale? Entonces, persona es el tipo de dato. Juan es el nombre del objeto que tú creas. Y new persona quiere decir que a Juan se le está asignando todo aquello que tú hayas programado aquí dentro. Si yo ejecuto este código, vamos a comprobar cómo no hace nada. Porque yo simplemente he declarado que Juan es una nueva persona, pero no he hecho nada más. Ahora voy a decir lo siguiente. System.out.println, el nombre ahora mismo de Juan es más Juan, atención a lo que va a ocurrir en la pantalla, punto, y al poner punto, fíjate que pone nombre y pone edad. Aparte de una serie de métodos que vienen por defecto, vale, pero quiero que veas cómo aparece nombre y aparece edad, aparece lo que yo he creado. Entonces vengo aquí y pongo nombre. Recargo. Y dice, el nombre ahora mismo de Juan es José Vicente. Vale, esto es cierto. ¿Por qué? Pues porque cuando yo he creado este objeto, le he dicho que su nombre por defecto era José Vicente. No pasa nada. Pero yo no solo puedo invocar, sino que puedo llamar. Puedo modificar. Juan.nombre es igual a Juan. Y es perfectamente válido. Por cierto, ¿qué edad tiene Juan? 35. Yo ahora vengo por aquí y digo, el nombre ahora mismo de Juan es lo que sea. Y la edad ahora mismo de Juan es Juan.edad. Vamos a comprobarlo y vamos a ver si es cierto que ahora mismo el nombre de Juan es Juan y la edad ahora mismo de Juan es 35. ¿Por qué? Porque se lo hemos dado. Dicho esto, yo ahora lo que puedo hacer es decir lo siguiente. Esto lo voy a dejar. Y ahora digo, persona Jorge es igual a new persona. Con lo cual, Jorge.nombre es igual a Jorge. Y Jorge.edad, ¿cuánto tiene Jorge? ¿Cuánto? 22. Entonces yo la vengo por aquí. Y quiero lo mismo de Jorge. Recargo. Y Juan y Jorge. Es decir, ¿qué es la programación orientada a objetos? Esto que acabo de hacer recibe el nombre de clase. La clase no es todavía una persona. La clase es una plantilla de lo que puede hacer una persona. Y cuando yo escribo esto, es que a partir de una clase estoy creando un objeto. El objeto es cada una de las copias de esa persona, cada una de las instancias que se llama realmente en programación orientada a objetos. ¿Vale? Entonces, esto, que de momento parece una chorrada, y parece una chorrada porque estoy haciendo que parezca una chorrada, porque esto es complejo y estoy haciendo que parezca sencillo, pero esto, y más cosas que vamos a aprender a continuación, evidentemente, es el fundamento de la programación orientada a objetos. Vale, ahora a continuación vamos a hacer más cosas. Si ya hemos visto el trabajo con propiedades, vamos a ver ahora el trabajo con métodos. Y entonces yo ahora digo public void saluda. Vamos a ver si me deja utilizar esto, por lo de static, pero bueno, no pasa nada. Yo ahora vengo y digo public void saluda y digo system.out.println hola, me llamo más nombre más y yo te saludo. Punto y coma. Y vamos a comprobarlo. Entonces ahora vengo aquí a continuación. Voy a mutear todo esto. En refactor habrá un... Ah, no, espera. Un comment. Bueno, pues no pasa nada. Si no lo hay, lo pongo yo a mano. Y ahora yo puedo venir por aquí. Y si yo pongo Juan.saluda, aquí, fíjate que ahora, no sé si lo ves en la lista, ahora saluda es uno de los métodos que están disponibles. Guardo, recargo, play, y me dice,
hola, me llamo Juan y yo te saludo. Y si ahora vengo por aquí y digo Jorge.saluda, le doy a play y me dice hola, me llamo Jorge y yo te saludo. Es decir, dentro de una clase en Java podemos crear sin ningún problema tantas propiedades y tantos métodos como haga falta. Ahora, dicho esto, esto tal cual te lo acabo de explicar antes de complicarlo más, ¿vale? Porque se puede complicar más, ya lo complicaremos más, pero antes de complicarlo más es fácilmente entendible, pero tú dirás, bien, pero no acabo de ver esto para qué me serviría en un programa informático. Y entonces yo te voy a decir que la programación orientada a objetos no se aplica a cualquier programa informático, se aplica en una serie de casos determinados. Y esa es una de las razones por las cuales Java no me acaba de hacer especial gracia, porque no siempre se trabaja orientado a objetos. Y Java, en cambio, es un lenguaje estrictamente orientado a objetos, ¿vale? Pero de momento, hoy lo más importante para la sesión de hoy es que hayas entendido cuál es el funcionamiento de una clase y cómo yo puedo crear diferentes clases en Java y puedo llamarlas una tras otra simplemente haciendo esto que tenemos aquí, que son instanciaciones de clases en objetos. Hasta aquí, hasta ahora, esto que te he explicado, ¿está claro? Vale, verás, esto no es lo único que te voy a explicar de clases, porque hay muchas más cosas que te quiero explicar. Hay unas cosas que son constructores, la encapsulación, herencia, polimorfismo, clases abstractas, interfaces. Hay un montón de cosas que te quiero explicar, pero lo que voy a hacer es que voy a irlo dosificando en las próximas clases para que no sea tan duro de aprender, ¿vale? Para que sea algo más agradable de aprender. Y por eso ahora lo que voy a hacer es que voy a saltar a otra cosa, ¿vale? Voy a saltar a una cosa que nos falta por aprender y así en la próxima sesión empezamos ya directamente con clases, que es el uso de arrays, el uso de matrices. Vale, a continuación, y un poco para finalizar esta sesión, voy a sacar el FreeMind y voy a decir que aquí en estructuras de datos yo había puesto variable porque es la estructura de datos con la cual hemos estado trabajando hasta ahora, porque es la estructura de datos más básica, más clásica, pero hay otras estructuras de datos. Hay arrays, que en castellano se traducen incorrectamente como matrices, y el nombre correcto, la traducción correcta es arreglos o colecciones. Tenemos también sets, conjuntos, tenemos pilas y colas, tenemos listas, tenemos diccionarios, ¿vale? Tenemos un montón de tipos de estructuras de datos para guardar información. Así que hoy, en esta sesión, lo que voy a hacer es que te voy a enseñar los arrays para que entiendas sobre todo la diferencia entre una variable y un array. A continuación, voy a minimizar por aquí, voy a crear un nuevo proyecto, va a ser un proyecto de Java, va a ser un proyecto Java 14. Vale, y a continuación voy a crear un clásico ejercicio que va a decir string agenda. Y por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer es decir agenda es igual a Juan, ¿vale? Meto a Juan en la agenda, ¿vale? Entonces, si quieres, incluso voy a poner agenda nombre, para luego poner agenda teléfono y todo eso. Agenda nombre es igual a Juan. System.out.println, el contenido de la agenda es más agenda nombre, de momento. Le doy a play y dice el contenido de la agenda es Juan. Pero si ahora vengo por aquí y digo agenda nombre es igual a Jorge y vuelvo a ejecutar esta línea de system.out.println, ¿qué dirías que va a ocurrir? ¿Qué dirías? Sí, si yo ahora tengo agenda nombre es igual a Juan y saco el contenido de la agenda por pantalla
Y ahora lo cambio, este es el problema, ahí te he dicho con esa palabra el problema, lo cambio por Jorge y vuelvo a sacar el contenido de la agenda, ¿qué dirías que va a ocurrir? A ver, no realmente, porque, voy a eliminar esta línea, porque lo que ocurre es que Jorge machaca a Juan. Es decir, agenda nombre es una variable. Variable quiere decir que su valor puede ser variable, evidentemente. Pero claro, el problema está en que si yo primero escribo Juan y luego escribo Jorge, Jorge machaca a Juan. Y yo en una agenda telefónica no quiero machacar, quiero que se guarden múltiples valores. El problema de, oye, aquí no, el problema de una variable es que la variable admite únicamente una pieza de información. Y si yo meto una segunda pieza de información es que borro la primera. Los arrays, en cambio, nos permiten, los arrays y prácticamente cualquier otro tipo de estructura de datos, nos permite que una estructura de datos no guarde un registro, sino que guarde varios. La forma de escribir un array en Java es muy sencilla. En primer lugar, donde pone string, a continuación pongo dos corchetes, no confundir con llaves, sino corchetes. Y yo lo que estoy diciendo aquí es que agenda nombre ya no es una variable, sino que es una colección de variables, una colección de nombres. Claro, en el momento en el que declaro esto como array y lo intento utilizar como variable, da error, por supuesto. Y ahora digo, agenda nombre es igual a, hay varias formas de hacerlo, a llave llave, ahora sí que son llaves, y ahora, por ejemplo, puedo decir Juan, Jorge, Julia, Javier, José. Ahora ya tengo un array de nombres. Vamos a ver, en este caso me está diciendo que esperaba un punto y coma. Vale, y lo que voy a hacer es pasarlo aquí arriba. Ok. Vale, ahora luego te contaré por qué ha dado este error. Y es que cuando digo string agenda de nombre, de momento no estoy diciendo cuántos elementos tiene, el programa cree que tiene 0 elementos, con lo cual no estaba cogiendo correctamente. Ahora sí. Vale. Yo creo que esto de aquí va a dar error. Creo. Vamos a verlo. O como mucho, dirá, el contenido de la agenda es array. Yo diré, joder, no quiero array, quiero que me digas el contenido. Vamos a verlo. Le doy a play y me dice, efectivamente, el contenido de la agenda es ljava.lang.string. Y yo digo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Vale? Entonces, hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que cuando vomitas un array, te vomita el array paso a paso. En Java no. Entonces yo aquí tengo que poner, por ejemplo, corchete, corchete, 0. Cuando digo corchete, corchete, 0, lo que estoy diciendo es que quiero ver el primer elemento de la colección. Guardo, recargo, y me dice el contenido de la agenda es Juan. El primero siempre empieza en 0, a menos que yo le diga manualmente lo contrario, pero como en este caso no le he dicho lo contrario, pues empieza en 0. A continuación le digo 1, y entonces me dice que es Jorge. A continuación le digo que es 2, y entonces me dice que es Julia. Si nos fijamos, yo lo que tengo aquí, en este caso, es una matriz donde puedo guardar, pues eso, guardar mis registros, ¿vale? Ahora, en este caso, yo lo que quiero hacer es decir, bueno, pero sí, bien, puedo sacar un elemento, pero ¿qué pasa si quiero ver todos los elementos? Pues yo puedo hacer una cosa que se llama iterar en un array. Iterar en un array quiere decir devolver paso a paso todos los elementos del array. Y para esto te voy a decir que vamos a utilizar algo que hemos aprendido antes, como es el bucle for. For bucle for int i es igual a 0 y es menor que agenda nombre punto length, o sea, la longitud del array, y más más. Y entonces, lo que ocurre, aquí en lugar de un 2 pongo una i, la i es este número que va a ir creciendo, y lo que hace es, el contenido de la agenda es Juan, Jorge, Julia, Javier, José, y en definitiva, todos aquellos que estén por aquí. Por cierto que cuando vayas de lenguaje de programación en lenguaje de programación,
verás que cuando se hace un for, generalmente siempre se suele poner una vocal i. Entonces yo no sabía por qué, tardé años en saber por qué, y un día en un curso un alumno me preguntó, oye, ¿por qué siempre se pone una i? Y dije, mira, no lo sé. Y entonces otro alumno, el mismo curso, dijo, yo lo sé. Y entonces resulta que la i es iterador. Iterador es un número que va cambiando poco a poco, que va subiendo, digamos. Entonces tú, yo lo que quiero que sepas es que en el for tú puedes poner lo que te dé la gana. Puedes poner una A, puedes poner una I, puedes poner una Z, puedes poner día, puedes poner longaniza, puedes poner lo que tú quieras. Pero se suele poner la I, todos ponemos la I, porque la I quiere decir iterador, de forma no oficial. ¿Vale? Esa es la razón por la cual verás que cuando hago un for, si no digo nada, automáticamente pongo una I. Que sepas que es por eso. Vale, entonces, a continuación, yo digo, vale, esta agenda está bien, pero es un poco incompleta. La razón por la que es incompleta es porque, sí, claro, esta agenda guarda nombres, pero yo lo que quiero es que la agenda también guarde teléfonos. Entonces, para eso, voy a crear un nuevo proyecto que va a ser proyecto Java 15, ¿vale? Y en este caso, lo que voy a hacer, vale, en este caso lo que voy a hacer es que voy a decir lo siguiente. String agenda y en lugar de poner un corchete, voy a poner dos corchetes. Y esto lo que hace es que crea una matriz bidimensional. Vamos a ver en qué consiste esta matriz bidimensional. Voy a decir que, atención, como ahora tengo dos dimensiones, voy a poner llaves y ahora dentro de las llaves, llaves, llaves. Y entonces ahora digo lo siguiente. Juan, José, Jorge, Julia. Y sus números de teléfono son 1234, 3456. Espera que me falta aquí algo. Sí, una comilla. 5678, 7890. Entonces, si ahora lo que hago es system.out.println, voy a coger esto. Si yo ahora, por ejemplo, pongo agenda de 0, me dará error. No me dará error, me dirá que a su vez es una una submatriz. Le doy, me dice sí, pero no, ¿vale? Es una submatriz. Solo cuando pongo 0 de 0, uy, a ver que me he quedado sin volumen, vale. Solo cuando pongo 0 de 0 es cuando realmente ahora me dice es Juan. Y si pongo 1 de 0, me dice que es 1, 2, 3, 4. Es decir, Juan 1, 2, 3, 4. Si le digo que es 0 de 1, me dirá que es José. Y si le digo que es 1 de 1, me dirá que es 3, 4, 5, 6. Ahora sí, esto se parece un poquito más a una agenda real, a una agenda informática. Porque yo ahora puedo, por ejemplo, coger el bucle for agenda de 0.length y le digo que sepas que el nombre de este contacto es agenda 1 de 0, agenda i de 0, que sepas que el teléfono de este contacto es agenda i de 1. Y ahora déjame poner un pequeño system.out.println lleno de barritas simplemente para que actúe de separador. Simplemente para que veas que pasa esto. Ahora guardo y recargo y fíjate que pasa esto. Un momento. Fíjate que pone Juan, pone José. Calma, no, lo he hecho mal. Vale. Es 0 y 1 de i. Vale, a ver ahora. Los he puesto al revés. Ahora sí, ¿vale? El nombre de este contacto es Juan, su teléfono es este. El nombre de este contacto es José, su teléfono es este. Y así con cada uno de ellos. De esta forma,
gracias a trabajar con matrices, te darás cuenta de que vamos a poder albergar múltiples copias de una información dentro de un mismo contenedor, como en este caso es agenda. No me haría falta crear infinitas variables como nombre 1, nombre 2, teléfono 2, nombre 3, teléfono 3, que encima sería poco escalable, ¿vale? Entonces, verás, un poco para recapitular, voy a grabar un vídeo de recapitulación. Un poco para recapitular, la clase de hoy ha sido un poco dura en cuanto a que pues lleva una serie de cosas de teoría y lleva una serie de ejercicios en los cuales aprendemos un montón de cosas, pero realmente parece que no hayamos aprendido nada. Entonces, a partir de la siguiente clase es cuando empezamos a meter más las manos en la harina y lo que hacemos es utilizar aquellos modulitos de conocimiento que hemos aprendido hasta ahora para crear programas que hacen cosas. ¿Vale? Entonces, por eso digo que la clase anterior y esta han sido clases que, bueno, de contenido son duras porque vemos un montón de cosas diferentes, que todas parecen funcionar y todas tienen su sentido, pero son como un montón de ejercicios diferentes que no están enlazados entre sí, que son independientes, que dices, sí, vale, estoy haciendo cosas, estoy haciendo código, veo que no da error, pero no sé cómo esto me va a ayudar a hacer cosas, a hacer programas, ¿vale? Por eso quiero decirte que de la misma forma que, por ejemplo, ahora mismo en la creación de esta pequeña agenda hemos utilizado el bucle for, que es como de repente reutilizar algo que hemos hecho antes para nuestro provecho, verás que en el resto de clases, por supuesto, habrá nuevas cosas de teoría, evidentemente, pero las nuevas clases, en las próximas clases, verás que estarán más orientadas a hacer ejercicios concretos sobre los cuales iremos aprendiendo cosas nuevas que a hacer ejercicios teóricos que parece que no lleven a ninguna parte, ¿vale? Esto que hemos hecho hasta ahora era un poco inevitable porque tienes que tener, es decir, no te puedo en un primer o en un segundo día de Java decir, vamos a hacer un programa del copón si no tenemos todavía unos conceptos esenciales, pero ahora ya tenemos estos conceptos, ¿vale? Simplemente lo que quiero decirte es un poco animarte y que sepas que en las próximas clases los ejercicios serán evidentemente más prácticos y más reales y más entendibles desde el punto de vista de, ah, vale, esto ya sé para lo que me va a servir, que lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? ¿Ok?